Una sensación espesa, pegajosa, como si algo se hubiese quedado dormido allí durante toda la noche. No duele, no arde, no se siente como un resfriado, pero está, una y otra vez. Igual que ayer, igual que la semana pasada, igual que durante meses. Muchos adultos mayores llegan a esta etapa de la vida creyendo que la flema es simplemente un acompañante inevitable del envejecimiento, como las canas o las arrugas. Sin embargo, lo que usted siente en la garganta no es simplemente cosa de la edad. Según la medicina tradicional china, esa flema persistente es un mensaje del cuerpo, una advertencia silenciosa de que alguno de los sistemas encargados de producir, transformar y movilizar los líquidos ya no está funcionando de manera eficiente. Es simplemente una señal de desarmonía entre órganos que durante décadas hicieron su trabajo sin descanso y que ahora, por hábitos, clima, medicamentos, alimentación o envejecimiento natural, ya no gestionan los fluidos con la misma precisión. Así lo veía la medicina tradicional china hace miles de años, y así lo seguimos entendiendo hoy, incluso cuando la medicina moderna aporta una perspectiva distinta. Las dos miradas no se contradicen, se complementan. Lo que usted interpreta como flema pegada es, desde la medicina tradicional china, un fenómeno que involucra al vaso, al estómago, al pulmón y al riñón en una danza constante de líquidos que, cuando pierde equilibrio, genera acumulación, espesamiento y estancamiento. Y si hay algo que quiero transmitirle hoy, es que la flema no se combate solamente con jarabes, ni mascarillas, ni pastillas aisladas. La flema crónica se resuelve entendiendo la raíz, el porqué, la fisiología interna que la produce. Por eso, en este recorrido, le explicaré cómo interpreta cada órgano este problema, cómo intervienen sus hábitos, cómo influye la edad, qué papel juega la dieta, el sueño, la hidratación, la respiración, el clima y hasta la postura al dormir. No voy a hacerlo desde misticismos ni palabras abstractas. Lo haré con la claridad de una médica que ha visto durante años cómo adultos mayores que llevaban una década carraspeando podían mejorar en pocas semanas cuando entendían la lógica interna de sus propios líquidos. Ahora bien, para comprender la flema crónica hay que comenzar por comprender una verdad sencilla pero profunda. El cuerpo humano produce líquidos continuamente, y no me refiero solamente al moco que usted nota cuando está enfermo. Hablo de lágrimas, saliva, lubricantes de articulaciones, secreciones estomacales, fluidos bronquiales y hasta los líquidos finos que humedecen la piel. Cada uno cumple una función y todos se producen a partir del mismo sistema que la medicina tradicional china observó durante siglos. El vaso y el estómago transforman lo que usted come y bebe en sustancias útiles, entre ellas los líquidos. El pulmón los distribuye y los mueve hacia la parte alta. El riñón sostiene la circulación profunda y permite que los líquidos lleguen a todas partes con equilibrio. Cuando estos tres sistemas trabajan bien, los líquidos son claros, ligeros, manejables. Cuando algo falla, se vuelven espesos, densos y pegajosos. En medicina tradicional china, eso se llama flema patológica. Usted quizá piense, doctora, ¿y por qué antes no me pasaba y ahora sí? Y esa es una pregunta muy importante porque normalmente la flema crónica no comienza de golpe, es una acumulación de años. Durante la juventud, el sistema digestivo es fuerte, capaz de manejar comidas pesadas sin que se conviertan en humedad interna. Los pulmones tienen una capacidad elástica formidable para movilizar secreciones. El riñón sostiene la distribución de líquidos con fuerza, permitiendo que suban y bajen con facilidad. Pero al llegar a los 50, 60 o 70 años, todo cambia de manera natural. Esa reserva fisiológica disminuye, sobre todo en el riñón, que para la medicina tradicional china representa la base profunda del organismo. El vaso se vuelve más sensible a los excesos alimentarios. El pulmón se irrita con mayor facilidad frente al polvo, los cambios de clima o el aire seco. Y lo que antes se manejaba sin problema, comienza a atascarse. Quiero que imagine el sistema de líquidos de su cuerpo como un río. En la juventud, el agua corre con suficiente fuerza para arrastrar hojas, piedras pequeñas, sedimentos. Nada se estanca. Pero con el tiempo, ese río pierde caudal. Las orillas se llenan de hojas, los sedimentos se acumulan y el agua se mueve más lentamente.
Si además en ese río caen restos de comida pesada, productos lácteos fríos, bebidas muy azucaradas o harinas refinadas, la humedad interna aumenta y empieza a espesar el flujo natural. Y cuando esa humedad sube hacia la parte alta, garganta, bronquios, nariz, aparece la flema. No es magia, no es karma, no es mala suerte. Es fisiología explicada con observación milenaria. Uno de los factores más comunes en mayores de 50 años es la debilidad del vaso. Y no me refiero al órgano anatómico únicamente, sino a la función digestiva más profunda que describe la medicina tradicional china: transformar, transportar y elevar los nutrientes. El vaso, por así decirlo, es la cocina del cuerpo. Si usted consume alimentos muy grasos, fritos, helados, dulces en exceso o combinaciones pesadas por la noche, esa cocina se bloquea. En lugar de producir sangre y líquidos finos, produce humedad densa. Esa humedad es la materia prima de la flema. Por eso, muchas personas que no tienen problemas durante el día amanecen con flema acumulada. Mientras duermen, esa humedad sube lentamente hacia la garganta, especialmente cuando la cena se realiza tarde o en exceso. Piense en esto. ¿Ha notado que la flema es más intensa al despertar? Que parece que se ha acumulado justo ahí, en el límite entre la garganta y el pecho. Eso sucede porque durante la noche el cuerpo trabaja en la reparación interna. Si el estómago está lleno o irritado, esa reparación se entorpece. Parte de ese contenido asciende o genera vapores internos que irritan la garganta. La medicina moderna lo llama reflujo silencioso. La medicina tradicional china lo describe como una falla en la función descendente del estómago. El resultado es el mismo: irritación, carraspeo, sensación de algo atorado. A esto se suma el pulmón, que en medicina tradicional china es considerado un órgano extremadamente sensible al clima. La nariz es su puerta, y cualquier irritante, frío, aire seco, polvo, humo, incluso el aire acondicionado directo, puede inflamar ligeramente la mucosa. Esa inflamación no siempre da mocos líquidos, muchas veces produce una mucosidad espesa, seca, que cuesta expulsar. Si el ambiente en donde duerme es muy seco, el cuerpo fabrica más moco para proteger la garganta. Si usa aire acondicionado frío por la noche, la garganta se tensa, la mucosa se reseca y el cuerpo produce flema espesa para compensar. Si vive en una ciudad con contaminación, ese estímulo constante contribuye a que el pulmón se congestione. La medicina tradicional china no describía el término cilios, pero sí observó que cuando el pulmón se debilita o se irrita, pierde su capacidad de dispersar y descender los líquidos. Los líquidos quedan atrapados en la parte alta del pecho, acumulándose como humedad, creando tos seca o flema que nunca sube del todo. Y quizás usted no lo percibe, pero la combinación de un vaso lento, un estómago sobrecargado y un pulmón irritado es la receta perfecta para despertar cada mañana con la garganta pegajosa. Otro actor silencioso en este fenómeno es el riñón. En medicina tradicional china, el riñón no solo filtra sangre, representa la capacidad profunda del organismo para regular líquidos, sostener huesos, mantener el equilibrio térmico y conservar la vitalidad. Con la edad, esta reserva disminuye. Si la reserva del riñón baja, la distribución de líquidos pierde fuerza. Lo que antes se movía con facilidad ahora se estanca. Y el estancamiento, tarde o temprano, se convierte en flema. Por eso muchos adultos mayores que no consumen suficientes líquidos, que toman varios medicamentos o que duermen mal, sienten la garganta como un embudo lleno cada mañana. El riñón no impulsa los líquidos con la misma potencia y el cuerpo hace lo que puede para equilibrarse. Hasta aquí hemos hablado de la raíz interna de la flema desde la medicina tradicional china. Pero también vale la pena mencionar un punto moderno que confirma esta observación. Muchos adultos mayores toman medicamentos que resecan la garganta o irritan el estómago. Algunos antihipertensivos, por ejemplo, producen tos seca. Algunos antiinflamatorios irritan la mucosa y favorecen ese ascenso nocturno del contenido estomacal.
y ciertos antihistamínicos secan tanto los líquidos finos que la flema restante se vuelve espesa, difícil de mover. En medicina tradicional china se observa lo mismo. Si los líquidos finos se pierden, los líquidos densos dominan. Es decir, menos hidratación interna produce más flema espesa. Ahora imagine que todo esto ocurre simultáneamente. Una digestión lenta, un pulmón irritado, un riñón agotado, un sueño interrumpido, un reloj biológico que ya no tiene la misma potencia. Es fácil comprender por qué su garganta ha estado luchando tanto. Y aún así, aquí viene la buena noticia. Cuando usted entiende la raíz, puede intervenir de formas simples, coherentes y profundamente efectivas. La medicina tradicional china siempre ha trabajado con 3 principios: aliviar la irritación, transformar la humedad y liberar la flema. Pero para que eso suceda hay que entender cómo cuida cada órgano su papel. El primer paso es ayudar al vaso y al estómago. Si la cocina del cuerpo está lenta, si la digestión es pesada, si la cena es tardía, la flema no tiene escapatoria, aparecerá. Por eso, uno de los cambios más transformadores, y lo digo con total convicción, es adelantar la cena y hacerla más ligera. No importa cuántos jarabes tomes y cada noche cena tarde, con alimentos muy grasos o bebidas estimulantes. La medicina tradicional china insiste en que el estómago detesta trabajar durante la noche. El cuerpo necesita descansar, no procesar alimentos grasos o azucarados. Y si lo forza, responderá con flema acumulada. Una cena simple, un caldo tibio, algo de arroz cocido, verduras suaves, pescado blanco o pollo sin grasa, puede reducir drásticamente la producción nocturna de humedad. Junto a la cena, el segundo pilar es la temperatura. Los alimentos fríos, helados, yogures de nevera, frutas recién sacadas del refrigerador, bebidas heladas, apagan el fuego digestivo del vaso. No estoy hablando de una energía mística, hablo de un parámetro fisiológico observado durante siglos. El frío ralentiza la digestión, hace más difícil transformar los alimentos y produce residuos. Esos residuos son humedad interna. Esa humedad interna es flema mañana tras mañana. Si usted empieza a tomar sus bebidas tibias o a temperatura ambiente, si evita los helados y los postres fríos por la noche, el cambio puede ser sorprendente. Pasemos al pulmón. Este órgano necesita 2 cosas: humedad equilibrada y protección frente al ambiente. La medicina tradicional china siempre ha advertido el peligro de dormir con corrientes de aire directo. El viento frío golpea la garganta, la reseca, contrae los músculos pequeños del cuello y hace que la mucosa amanezca irritada. Y si la mucosa se irrita, se defiende con flema espesa. Lo mismo ocurre con el aire demasiado seco. En muchas casas, los aires acondicionados o calefactores reducen la humedad del dormitorio. El cuerpo siente esa sequedad y fabrica moco como un escudo. Pero como el ambiente es seco, ese moco se vuelve denso y pegajoso. Por eso un humidificador de vapor frío, limpio, bien mantenido, puede marcar una diferencia extraordinaria. No estoy hablando de un tratamiento mágico, estoy hablando de un apoyo fisiológico, darle a su garganta el grado de humedad que necesita para no producir moco espeso. También hay algo muy importante respecto a la garganta. Aclararla repetidamente no la limpia, la irrita. Muchas personas piensan que si carraspean más, sacarán la flema. En realidad ocurre lo contrario. La medicina tradicional china siempre ha observado que las acciones repetitivas que tensan la garganta producen más humedad defensiva. Dicho en términos modernos, cada carraspeo golpea las cuerdas vocales como un papel de lija. El cuerpo interpreta ese golpe como una agresión y responde fabricando más flema. Romper este ciclo es tan importante como cualquier remedio. En lugar de aclararse la garganta, beba agua tibia en pequeños sorbos, haga un «ah» suave con la boca semiabierta o simplemente trague saliva de manera consciente. A menudo, este cambio de hábito reduce la flema en cuestión de días. Volvamos al riñón, que en medicina tradicional china gobierna los líquidos profundos. Cuando esta función disminuye con la edad, la circulación de líquidos pierde fuerza.
El cuerpo no logra llevar los líquidos finos hacia la garganta para mantenerla lubricada y en su lugar produce líquidos densos como compensación. No se trata de aumentar la cantidad de agua de golpe, se trata de beber de manera inteligente. Pequeños sorbos a lo largo del día, infusiones tibias, caldos suaves, alimentos cocidos que aporten líquidos sin enfriar la digestión. Esto es especialmente importante si usted toma diuréticos. Muchas personas toman diuréticos sin saber que pueden desbalancear los líquidos internos y producir sequedad que luego se convierte en flema espesa. La clave está en mantener una hidratación amable, constante, estable. Una estrategia muy útil tanto para la medicina moderna como para la medicina tradicional china son los lavados nasales con solución salina tibia. No se trata solo de limpiar la nariz, es una forma de drenar la humedad acumulada en los senos paranasales, de reducir la inflamación local y de evitar que ese goteo silencioso caiga durante la noche hacia la garganta. En términos chinos, es abrir la puerta del pulmón y evitar que la humedad se estanque en la parte alta. Hacerlo 2 veces al día, al despertar y antes de dormir, puede transformar completamente la sensación de pegote matutino. Ahora bien, quiero que entienda que cada persona mayor tiene una combinación distinta de factores. Por eso la medicina tradicional china nunca propone un único remedio universal. Observa al paciente completo. ¿Qué come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo respira? ¿Qué clima lo rodea? ¿Qué medicamentos toma? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Cómo siente su cuerpo al despertar? Y a partir de esa observación, se trabaja en eliminar la flema de raíz. Le daré un ejemplo hipotético pero profundamente representativo para que pueda visualizar todo esto. Imaginemos a un hombre de 70 años. Llamémoslo Ricardo. Ricardo se despierta cada mañana con la garganta cargada. No tiene tos fuerte, no tiene dolor, solo una incomodidad constante que le hace aclararse la garganta 20 o 30 veces antes del desayuno. Ricardo cena tarde, porque vive solo y come mientras ve televisión. Le gusta el pan blanco, la leche fría, el queso y los postres dulces. Toma agua muy fría porque siente calor por momentos. Vive en un apartamento con aire acondicionado directo en el dormitorio. Y como tiene hipertensión y artritis, toma varios medicamentos, incluyendo uno que le produce resequedad. La medicina moderna diría reflujo silencioso, goteo postnasal leve, irritación por resequedad y posiblemente efectos de los medicamentos. La medicina tradicional china ve algo más profundo. Vaso debilitado por comidas pesadas, estómago irritado por horarios tardíos, pulmón afectado por aire frío directo, riñón con menor capacidad de distribuir líquidos, mucosa de garganta irritada por el carraspeo constante. Un caso así no se trata solo con un jarabe, se trata con estrategia. Cena ligera y tibia, evitar lácteos fríos, apagar el aire directo, usar un humidificador, beber infusiones tibias, evitar bebidas heladas, hacer lavados nasales y cambiar el hábito de aclararse la garganta. En semanas, una flema de años puede reducirse notablemente. Y esto me lleva a un punto muy importante. La medicina tradicional china no dice que todo es cuestión de órganos. También incluye el entorno y los hábitos. La flema persiste cuando hay un ciclo constante que se repite día tras día. Si usted quiere mejorar, debe romper ese ciclo. Y romperlo no implica hacer grandes sacrificios, sino microajustes, cambiar la cena, cambiar la temperatura de lo que bebe, cambiar el uso del aire acondicionado, cambiar el hábito de carraspear, cambiar la posición para dormir si hay elevación de incómodos vapores, cambiar la hidratación. Cada cambio suma. Cada cambio, aunque parezca mínimo, mueve algo en ese río interno. Pero así como hay cosas que ayudan, hay cosas que no sirven para nada o empeoran el problema. Quiero aclararlas con total transparencia. El azúcar con limón. Esta mezcla irrita más que ayuda. El azúcar extrae humedad de la mucosa por un proceso biológico y la reseca.
Y el limón ácido irrita la garganta, especialmente cuando hay flema por reflujo o estómago caliente. No lo recomiendo. La leche fría. No produce moco mágico, pero sí genera sensación de espesor en quienes ya tienen humedad interna. Si su flema empeora después de tomar lácteos, especialmente fríos, es señal de que su vaso está sobrecargado. Los jarabes sin hidratación. Muchos jarabes que prometen eliminar flema funcionan solo si usted bebe suficiente agua. Si no, la flema se vuelve más espesa. No es culpa del jarabe, es cuestión de hidratar adecuadamente. Algunas personas me preguntan si el jengibre sirve. El jengibre fresco calienta ligeramente la digestión y es útil en personas que tienen flema clara, acuosa, asociada al frío. Pero si su flema es espesa, amarillenta, densa y siente la garganta caliente o irritada, el jengibre puede no ser la mejor opción. Como todo en medicina tradicional china, depende del tipo de flema. No existe un remedio universal. Con toda esta información, usted puede entender que la flema crónica es más que una molestia. Es una señal de que los sistemas que movilizan los líquidos internos se han sobrecargado o debilitado. Y aquí viene un mensaje que quiero que recuerde. La edad no es excusa. La edad explica, pero no condena. A los 60, 70 u 80 años, el cuerpo todavía puede responder sorprendentemente bien si se le trata con coherencia. Su garganta puede volverse más ligera, su respiración más libre, su voz más clara. Puede dejar de despertar carraspeando. Puede volver a sentir que su cuerpo coopera con usted en lugar de ponerle piedritas en la mañana. Para terminar este recorrido, le dejo una síntesis profundamente útil de lo que la medicina tradicional china y la medicina moderna coinciden en aplicar para liberar la flema crónica. Comida tibia, cena ligera y temprano, bebidas a temperatura ambiente, evitar lácteos fríos, exceso de azúcar y fritos, proteger cuello y pecho del aire frío, usar humidificador limpio, lavados nasales suaves antes de dormir, pequeños sorbos de agua tibia durante el día, evitar aclararse la garganta, ajustar medicamentos con su médico si sospecha que secan demasiado, observar el clima y evitar corrientes directas, dormir con una ligera inclinación si hay irritación nocturna del estómago y sobre todo, escuchar su cuerpo. La medicina tradicional china no promete milagros, promete coherencia, promete que si usted entiende por qué su cuerpo produce flema, puede enseñarle a dejar de hacerlo. Su garganta no tiene por qué arrastrar flema cada mañana, no tiene por qué carraspear en cada conversación, no tiene por qué vivir con esa sensación de algo pegado que le roba la voz. Estoy aquí como doctora Mei Mei para recordarle que su cuerpo tiene memoria, pero también capacidad de cambio. Y que hoy, incluso a esta edad, puede volver a respirar mejor, hablar mejor, dormir mejor y vivir con una garganta más libre si empieza a escuchar lo que esa flema ha querido decirle durante tanto tiempo. Nos vemos en la próxima.